Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Congreso Co-Crea tu Destino, donde vamos a hablar de las energías del 2025-2026 con un enfoque del poder creador y de que no somos títeres de los planetas, sino que realmente estamos tomando acción con las energías disponibles. Y hoy tengo el placer de estar con Caro Astrológica, con Carolina, que es experta y enamorada del ciclo de Venus, como yo. Así que es un placer ver cómo se entreteje este ciclo de Venus con todo ese reseteo y esa nueva energía que nos trae este año. Así que bienvenida al Congreso y gracias por decir que sí a la invitación. Muchas gracias por la invitación, Mar, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Yo encantada de estar por aquí. Pues vamos a empezar directamente, ¿no? Con el ciclo de Venus y cuál es la particularidad, ¿no? En relación con toda la energía que tenemos moviéndose durante este año y el próximo. Mm. Sí, Venus, digamos que, bueno, para mí, haciendo un pequeño preámbulo, la astrología, mi hacer astrológico, mi tránsito por la astrología ha tenido muchas etapas. Yo empecé en los noventas como autodidacta, fascinada con todo libro que me caía encima. Después me fui formando, fui dando consultas, etcétera. Y en los últimos 8 años, más o menos, una estrella de venas completa, he estado profundizando cada vez más y enamorándome cada vez más de lo que es la astrología de los ciclos. Siento que es algo mucho más orgánico, que es un reloj, son relojes maravillosos con los que podemos trabajar en la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido es que me digo enamorada del ciclo de Venus, como tú bien dijiste al principio, y siento que justamente el de Venus, porque todos los planetas tienen su ciclo, pero el de Venus, que está en el corazón, tiene que ver con el Anahata Chakra, tiene que ver con ese centro, ¿no? Entre el arriba y el abajo, es un reloj muy preciso que va marcando los tiempos de la evolución humana. Y en ese sentido es que a mí me gusta comparar todo lo demás que está pasando en el cielo, porque digamos que siempre hay muchas cosas pasando, son como capas y capas de ciclos y matrices de tiempo, Mm. con el ciclo de Venus, que es como el centro, como el corazón, desde donde nosotras podemos transitar aquello en lo que estamos inmersas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos observar que en justo este año 2025, en poco tiempo, menos de un mes, comienza el nuevo ciclo de Venus que dura 18 meses, ¿no? Cada ciclo, cada pulsación, cada pálpito de este ciclo va durando 18 meses. Y por supuesto que hay otras líneas de tiempo, 8 años, 40 años, ¿no? Etcétera, que se acompasan con el ciclo de Venus, pero el latido más corto, las puntaditas que va dando Venus, son como eso, cada año y medio, ¿no? Cada 584 días o 18 meses. Y estamos por comenzar después de este equinoccio, un ciclo muy particular. Primero, porque sucede entre eclipses y hace no sé cuántas décadas o siglos tal vez teníamos un Venus Star Point, un inicio de ciclo de Venus entre eclipses. No sé si tú recuerdas alguno, si tú que también sigues los ciclos. Sí, además que quería apuntar que, claro, el momento en el que sale el Congreso ya habrá pasado ese punto de Ah, gestación, es verdad. 23 de marzo, porque iniciamos el 29, pero realmente el ciclo no solamente es ese día, ¿no? Sino que, como estabas No. diciendo, es un proceso de meses, entonces tener en cuenta que todavía estamos con esa energía. Además, Venus seguirá retrógrada y seguirá todavía haciendo todo lo que va a hacer, ¿no? Y me parece fascinante que te llegara especialmente el ciclo de Venus con más dedicación y devocionalmente hace 8 años, porque a mí me pasó igual. Oh, wow. Estamos cerrando una Entonces, estrella también. y de hecho, siempre invito mucho a reflexionar sobre qué es lo que estaba pasando en tu vida, para todos los que nos están escuchando, en primavera, más o menos en esta época, o bueno, si estáis en el hemisferio sur, pues en otoño, pero en marzo, abril del 2017. Porque con todo el mundo con el que he estado hablando, fue un momento de reseteo también en el que hubo un cambio importante en su vida, que ahora estamos como en sin una siguiente evolución, ¿no? Entonces me parece fascinante que lo hayas mencionado también, porque es que yo también, la parte cíclica, el ciclo de Marte también, los ciclos Saturno-Júpiter, es mi foco astrológico, así que me encanta. Sí.
Totalmente, es cierto, porque justo hace, en 2017 fue el ciclo de Venus anterior en Aries, que es el mismo que estamos comenzando ahorita. Es cierto que cuando ustedes están escuchando esto, ya va a haber pasado, o sea, ya va a haber comenzado el ciclo, digamos, porque vamos a estar a finales de marzo. Y la conjunción Venus-Sol ha sido el 22 de marzo. Sin embargo, digamos que hay diferentes escuelas en esto del ciclo y algunas consideran el inicio, yo pienso que es como que es un periodo, no un día exacto, ¿no? Entre la conjunción con el sol y la aparición como estrella de la mañana, o sea, la visibilidad, que también depende mucho de la geografía, de donde cada quien esté, porque no aparece el mismo día para todos. Eh, Ese también es como otro momento súper importante, pero digamos que la separación del Sol suficiente en grados como para que pueda ser visible es más o menos unos 4 días después de la conjunción con el Sol. Y la particularidad es que este año sucede en Piscis. Entonces ya vamos a tener como una mezcla entre la energía Aries y la energía Piscis de este nuevo ciclo. Y a mí me parece muy a propósito que sea o que inicie en Aries, como te decía, primero porque va a ser una activación entre eclipses, que eso ya me parece como que fenomenal, ¿no? En el sentido que le da tal vez una profundidad, una intensidad y un impacto a largo plazo mucho mayor que cualquier otro ciclo que no tenga como ese acompañamiento, porque es que está flanqueado, ¿no? Antes del Venus Star Point, el eclipse del 14 y después el eclipse del 29 y en medio la activación de Venus, ¿no? Y segundo, históricamente, este ciclo que sucede cerca del equinoccio, que es más o menos del 20-21 de marzo, era el ciclo en el que los antiguos sumerios ritualizaban y representaban como hoy en día se hace en muchos lugares con la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Se hacían las procesiones, los peregrinajes y se representaba todo el drama de Inanna, que era la Venus de los sumerios y que tiene toda una mitología hermosísima. Y no era cualquier ciclo, era cuando había ciclos cerca del equinoccio. Y entonces, luego vemos también que, por ejemplo, aquí en el hemisferio sur, aunque no tenemos un rastro tan claro en América del Sur de este culto a Venus, hay vestigios y hay pistas arqueológicas que nos remontan, por ejemplo, a Puno, Perú, en donde hay unos portales que están alineados con la aparición de Venus como estrella de la mañana en el ciclo Aries. Entonces se nota que también se ritualizaba de una manera y se seguía el ciclo de la diosa, el ciclo de Venus. Y en este momento, ¿por qué Aries? Porque Aries es el primer signo del zodiaco. Aries representa el reset, el comienzo de algo nuevo, ¿verdad? Y justo Venus, como digamos que si no está familiarizado con el ciclo de Venus, ella va haciendo conjunciones con el Sol en ciertos signos y se demora más de 100 años, como unos 120 años, no recuerdo ahorita el número exacto, en ese signo, ¿no? Entonces, digamos que desde principios de 1900 estamos teniendo conjunciones Venus-Sol en Aries, Venus-Sol en Aries cada 8 años, bueno, cada 8 años de cierta manera y cada 4 de otra, pero eso nos metemos en demasiado detalle. Pero más de 100 años con esto, ¿no? Y esas puntas de estrella de Venus van retrógradas, igual que los nodos. Entonces, en 1900 empezaron esas conjunciones en los últimos grados de Aries, 29, 28, y así sucesivamente. Y hoy en día que estamos finalizando, digamos que esa estrella en Aries, estamos llegando casi muy cerca al cero de Aries. Entonces, estamos llegando a ese punto inicial del zodiaco, que es muy significativo además en este año 25 y 26, porque como ya habrán conversado con otras personas aquí en el Congreso, tenemos esa conjunción Neptuno-Saturno en el cero de Aries entre este año y el próximo. Va a ser exacto el próximo, pero digamos que ya se siente a partir de este año la preparación. Y Venus está acompañando ese proceso desde el ciclo. Entonces, como te digo, para mí que Venus esté, digamos que reforzando ese proceso es muy, muy significativo porque Venus, como te digo, es el pulso de la evolución humana. Tiene que ver con tu sentido de propósito, tiene que ver con tu sentido de realización y de autorrealización. Y no solo Venus, sino Venus con el Sol, porque el ciclo es Venus con el Sol. Es el femenino solar. Tiene que ver con ese sentido de propósito, de significado y de realización. Entonces, sí hay algo de colectivo en todo esto, porque ese reset, ese Neptuno-Saturno nos habla del mundo, de lo colectivo,
No sé si lo mencionaron en las conversaciones anteriores o posteriores con los otros ponentes, pero mirando hacia atrás, ¿cuándo fue la última vez que Neptuno y Saturno se unieron en el cero de Aries? Yo traté de hacer una investigación personal porque no encontré nada de información al respecto y me tocó incluso hacer cálculos matemáticos porque los programas no llegan tan atrás. Entiendo, según mis cálculos, que la última vez fue en la última era glacial, o sea, hace unos 12.000 años. No fue ni siquiera hace un milenio, 2 milenios, y eso nos remonta a los Atlantes. O sea, eso es otro tema muy, muy profundo. Y que esto esté pasando y Venus esté acompañando, me parece, y no solo Venus, la Luna también, ¿no? Porque ese ciclo, el ciclo de Venus tiene mucho que ver con el Sol y también con la Luna, que la Luna mes a mes va acompañando ese ciclo y la Luna está justo en este 2025 en el epicentro de lo que sería el lunasticio. El lunasticio habla, digamos que de la declinación máxima de la Luna fuera de los límites del Sol. Técnicamente en astrología, digamos que eso lo que quiere decir es que la Luna se aleja mucho del patrón o la franja que el Sol recorre normalmente en el horizonte, o sea, desde nuestra vista, ¿no? Y cuando eso pasa, que es cada 20 años, la Luna en ciertos momentos del mes, durante 2 años antes, 2 años después, o sea, esto empezó como en el 2023 y se termina como en el 2027, pero el 25 es el momento máximo del lunasticio. La luna pasa por encima del centro solar, del centro galáctico, perdón, cosa que el sol nunca puede llegar a pasar. O sea, visualmente desde la Tierra, el sol pasa por los grados zodiacales, que son los finales de Sagitario, que es donde está el centro galáctico, pero en declinación el sol nunca va a llegar a ocultar, digamos, desde nuestro punto de vista en la Tierra, el centro galáctico, mientras que la luna sí, cuando está en lunasticio, sí lo hace. Y eso habla de una receptividad que para mí digamos que es como la ovulación cósmica, es como eso sucede en ciclos de 20 años, es como que el lunasticio estamos como humanidad, como conciencia colectiva, en un momento de fertilidad máxima, concibiendo un nuevo paradigma, ¿no? Concibiendo y empezando a gestar un nuevo paradigma. Entonces estamos en ese proceso de ovulación cósmica, recibiendo la dirección del centro galáctico. Eso está pasando en este momento. La luna está en ese proceso. Venus está iniciando ciclo en Aries muy cerca del cero Aries, o sea, muy cerca de ese punto reset. Y en medio de todo, Neptuno y Saturno. Entonces, de verdad que son tiempos muy especiales. Yo no sé si otros coinciden con que se asemeja un poco a toda esa matriz cósmica de ciclos que se sumaron en el 2020. Yo no creo que vaya a ser igual en el sentido de la pandemia y ese tipo de cosas, porque eran otros arquetipos, pero siento que es una astrología muy similar en el sentido de un antes y un después. Sí. De hecho, yo creo, la siento casi más potente todavía que el 2020, Ujú, ¿no? Porque hay como todas estas activaciones que estamos hablando de miles de años. ujú, Y después es fascinante que Mercurio también está retrogradando en los mismos grados. O sea, ujú, Venus empezó a retrogradar en el grado 9 aproximadamente, sí. 10, y Mercurio también va a empezar a retrogradar. En el momento en el que sale el Congreso ya está retrógrado, ¿no? En el grado 9 y el eclipse solar que inicia el Congreso es en grado 8 Aries, el Sol. Entonces, todos esos grados también están como muy activos y vamos a mirar hacia atrás, hay un impulso que esa Venus está dando. Que nos va a dar y que nos está preparando muchísimo para la conjunción Neptuno Saturno del 2026, ¿no? Entonces yo creo que estos Ujú, meses es muy importante prestar mucha atención a qué es lo que se está moviendo en nuestra vida, porque nos está trayendo mensajes, información de cómo se va a desarrollar todo el año, básicamente también, y cómo podemos co-crear de forma activa, porque estamos hablando de Aries. En Aries ujú. no se trata solamente de dejar que las cosas sucedan, ¿no? Sino también seguir ese pulso y Ser esa nueva pioneros. vida. Ujú.
Mm. dar un paso al frente, ser pioneros en el proceso de cambio. Por eso me encanta también el título que le diste o le das a este congreso, que es Co-crea tu destino, tu realidad, ¿no? O sea, tiene todo que ver. Y hay dos cosas ahí, digamos que hablando hacia atrás en esa activación de la pandemia, era muy Capricornio, Plutón, todo, era más como el proceso de degradación, de compostaje previo necesario para este nuevo inicio que es más hacia el futuro, es más de crear, de germinar. Aries es la fuerza de la semilla que germina. Entonces, de aquí más bien es como lo que viene, ¿no? Ya no se trata tanto de lo que finaliza, sino de lo que viene. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que es que hay tantas cosas para conversar. Sí. No, de hecho en eso quería apuntar que es fascinante también que, claro, durante la pandemia se produjo al finales del 2020 la conjunción Júpiter-Saturno, que ahora este año va a tener la tercera cuadratura. Entonces es como que eso que iniciamos en diciembre del 2020, que es súper importante porque fue en aire y ya no va a volver a ser en tierra, y esto estamos hablando de ciclos de 200 años, que son en un elemento las conjunciones Júpiter-Saturno. Ahora estamos en la cuadratura, que es la primera crisis en acción, ¿no? Entonces, de esa semilla que plantamos en el 2020, ahora estamos viendo qué es lo que ha dado fruto, qué es lo que no ha dado fruto, dónde tenemos que podar un poco, dónde tenemos que cambiar. Es fascinante, ¿no? El Claro. entretejido de todas esas matrices de tiempo que me ha encantado cómo lo has verbalizado para darnos cuenta de que ahora lo que sea que se esté disolviendo es realmente un proceso más de fertilización y de creatividad. Sí, total. Así lo veo, es como un proceso de gestación a nivel de conciencia colectiva y a nivel individual, digamos que es una pregunta también, ¿no? Que nos deja todo este momento abierta a todos de cómo quiero yo vivir esto y qué quiero aportar en este tiempo en el que me está tocando vivir. Y ahí, digamos que en el telón de fondo de todo este evento y del ciclo de Venus y de todo lo demás, tenemos lo que tú mencionas, el aire, ¿no? Todo lo que es esta era de aire, no solo con esa activación de Saturno en Júpiter, que empezó en el 2020, como tú dices, sino también Plutón en Acuario, que acaba de empezar el año pasado y que nos va a mostrar o nos está mostrando ya, porque a partir de esa conjunción empezó a surgir todo el rollo de la inteligencia artificial y todo, bueno, se aceleró un montón de cosas que ya se venían trabajando de antes, pero que entraron como que le metieron turbo a todo eso, ¿no? Y en este momento, con este Plutón en Acuario, empezamos a ver un poco también, o vamos a tener que ver durante los próximos 20 años un poco la sombra de Acuario, de la era, o sea, ahí vemos también la era de Acuario, Plutón en Acuario mostrándonos estos 20 años, qué es lo que necesitamos recompostar en cuanto a ese arquetipo Acuario. Y es interesante que entró Plutón en Acuario justo con Venus en su ciclo Leo, ¿no? Haciéndole contrapeso también. O sea, Venus siempre está ahí como apuntalando, acompañando, ¿no? Estos procesos más macro, más de otros planetas más transpersonales. Y por eso digo que la pregunta es individual, ¿no? Cuando hablamos de Venus, Venus es, aunque también tiene una dimensión colectiva, pero es un planeta personal y es el planeta del corazón. Entonces, por eso la pregunta de cómo quiero yo asumir esto, vivir esto, aportar en este tiempo, ¿no? ¿Voy a dejarme llevar por el pánico y por el determinismo o voy a asumir mi capacidad co-creadora y voy a asumir eh, mi capacidad de aportar y dirigir un poco también el cambio desde la creatividad, que es lo que Venus también nos otorga, ¿no? Sí, además en esa retrogradación y lo que mencionabas, ¿no? De los tintes piscianos que trae al empezar a ser visible en Piscis, y es igual, yo cuando inicié mi aprendizaje en el ciclo de Venus, mi profesor, que fue uno de los que realmente empezaron en el mundo anglosajón, Daniel Gimario, que de él ya después han salido como muchas escuelas y muchas personas explorando este ciclo. Para él es el alzamiento por la mañana, ¿no? Cuando la empezamos a ver Ujú, y cuando está a 10 grados del sol. Claro, ujú. y en esto es al final algo ceremonial, ¿no? Que una lo va sintiendo y para mí siempre el
el día de la conjunción es muy importante y es muy importante hacer esa ceremonia porque es una luna nueva. Entonces es Sí, una luna nueva venusina, ¿no? una Entre Venus nueva, sí. una Venus nueva. Entonces tenemos esa oportunidad de hacer ceremonia, de hacer un ritual, de sembrar intenciones. En este caso eso ya ha pasado, porque sería el 22-23 de marzo, pero ahora es qué es lo que estamos empezando a ver. Todavía estamos en esa fase dentro del ciclo en la que es un inicio, ¿no? Entonces, ¿qué intenciones estamos sembrando? Y en esa retrogradación a Piscis es no solamente que sea un pulso ariano de forzar la vida a mi voluntad, sino cómo podemos conectar con el gran sueño, con el inconsciente, con el sueño colectivo, también con qué es lo que nos estamos contando como humanidad y cómo podemos resetear eso a nivel energético y contarnos una nueva historia, ¿no? Y que no sea tanto una pesadilla a veces, sino que también o sea, es como, ya, Sí. ¿no? Vamos a decir que se acabó a nivel Mm. colectivo. Sí, es tener la opción, y eso es Aries, ¿no? Es ejercer la opción individual de poder transitar esto a nuestra manera y no plegarnos a esa pesadilla colectiva, que es un poco una psicosis que se genera en torno también a tantos pesimismos, ¿no? Y justo el día 29, que es cuando están viendo este congreso, digamos que inicia este congreso, es cuando Venus está a 10 grados del Sol, apareciendo en el grado 28 de Piscis. O sea, este congreso tiene la fuerza de esa Venus estrella de la mañana, seguramente lo elegiste a propósito. Sí. Eh, y Piscis tiene también una connotación muy bonita, que es la conexión y la espiritualidad y la trascendencia, ¿no? O sea, hay un tema ahí de mm, Aries que da la voluntad, pero en conexión con eso que es más allá, que es invisible, que es intangible y que de alguna forma inspira, guía la intuición, ¿no? Esa Venus además va a estar apareciendo junto al nodo norte, o sea, es como, es muy fuerte todo, es muy fuerte toda la astrología Muy de fuerte este año. todo, sí. No, es Es de verdad es impresionante. fascinante y que lo haga además con Mercurio, que nos da como esa Mm, oportunidad de recibir la información, de que sea realmente, entonces en estos días y todavía durante el Congreso, tener un diario, escribir nuestros sueños, conectar con qué es lo que se está moviendo a diferentes niveles, ¿no? No solamente recibimos información desde nuestra mente lógica, sino que tenemos una mente creativa, intuitiva. Y yo, por ejemplo, soy facilitadora de respiración y hago mucho trabajo chamánico y es como todas las civilizaciones siempre han tenido en cuenta estados alterados de conciencia para recibir información y tomar acción, no solamente desde la lógica analítica. Entonces aquí es como mm, que no se trata de elegir, sino que tenemos ambos hemisferios del cerebro y porque vamos a elegir entre uno y otro, vamos a usar ambos y astrológicamente es igual, ¿no? La astrología es un lenguaje muy teórico, muy intelectual, pero cuando se le pone corazón, se le pone creatividad, se le pone intuición, no es frío, sino que está vivo y sigue evolucionando mm. conforme nosotros evolucionamos también. De hecho, yo pienso que por eso o sea, ha no solo sobrevivido, ha acompañado la evolución del ser humano desde el principio de los tiempos, porque digamos que yo pienso que esta hiperintelectualización de la astrología que vivimos en las últimas décadas tiene mucho que ver con el trauma colectivo y cultural de esa ruptura en el siglo XVII entre la razón y la intuición, ¿no? En esa separación forzosa de la astronomía y la astrología. Entonces, como una forma de validar la astrología, hubo como un hype ahí de intelectualizarlo, ¿no? De llevarlo como a lo académico, a la razón, y nos desconectamos demasiado de la vivencia real de la astrología, que es la vivencia con el cielo vivo y con los ciclos y con entender este lenguaje de la sincronía, que es lo que Venus nos regala con los ciclos, ¿no? En ese sentido, Mari y yo venimos de la misma escuela porque yo aprendí con Kaylin Castell el ciclo de Venus, la primera, o sea, lo aprendí bien, bien, yo lo escuché mencionar de otras astrólogas, pero fui llegando a Kaylin poco a poco y con ella fue que realmente ciclé y aprendí el ciclo, ¿no? Entonces, y es la misma escuela de astrología chamánica. Entonces, y no solo con mi experiencia, con la gente que uno acompaña
también que es muy importante la dimensión colectiva de ciclar, ¿no? De lo colectivo de Venus, lo vincular que es Venus. Y es en ese espejo de lo vincular que uno valida de alguna forma, porque si uno lo hace solo, digamos que uno puede decir, bueno, me volé, ¿no? Son mis cosas, son mis ideas, pero cuando uno se ve en el espejo de la comunidad y ve cómo son similares los procesos, uno dice, wow, no, no estoy loca, es cierto, ¿no? No, no me vale, o sea, esto no me está sirviendo solo a mí, esto realmente le está funcionando a mucha gente. Y parte de eso es entender el lenguaje de la sincronía, que es el lenguaje de Venus. La sincronía es el lenguaje, lo que los chamanes han llamado por mucho tiempo el lenguaje del mundo. Es entender cómo cuando tú estás prestando atención, el universo literal está en diálogo constante contigo, te está hablando todo el tiempo. Y eso es bajar la astrología a la Tierra, o sea, encarnar el cielo, encarnar, mirarnos en el espejo del cielo, pero con los pies en la tierra y andando, ¿no? O sea, realizando, no quedarnos como en ese bypass espiritual de simplemente, no, hice el ritual o hice lo otro, pero al final no estoy en mi día a día ciclando, ¿no? Con el proceso. Sí, y tomando acción, que aquí creo que Ujú. esa parte, y a veces a Marte lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a mí el ciclo de Marte también me parece fascinante y es algo con lo que estoy conectando más y más cada vez. Em, Están sincronizándose en este Están momento. ambos, hacen su saga y su danza y es una No, y belleza. ahorita, justo este año también, no sé no sé si hablaron con alguien acá en el Congreso del ciclo de Marte, pero justo Marte está arrancando, mientras Venus también, porque digamos que en este momento en que Venus acaba de iniciar su ciclo Aries, Marte acaba de iniciar también su fase de desafíos en su ciclo propio Cáncer, ¿no? Mm. Entonces, y se van a ir todo el año, van a ir como juntándose, y van a terminar haciendo esa conjunción en enero del 2026, triple conjunción Venus, Sol, Marte, que me parece también increíble, como lo que tú dices, ¿no? Venus y Marte representan como esa fuerza masculina femenina de la fecundación, de la creatividad fecundada y llevada a la acción, lo que estaba diciendo Mar, ¿no? Nosotros estamos viendo que ahorita en este momento que estamos viendo este congreso y principios del 2025, estamos en un momento de ovulación cósmica con ese lunasticio, con el inicio de los ciclos de Mercurio, de Venus y de Marte que están como iniciando ciclos juntos. Y para cuando lleguemos a enero del 2026, digamos que la exigencia ya va a ser más grande en cuanto a, porque esa conjunción sucede en el proceso de inframundo de ambos, de Venus y de Marte. Y el inframundo es la iniciación, es eres o no eres. ¿Vas a dar el paso o no lo vas a dar? O sea, ya ahí no hay una posibilidad, un empujón, ahí hay una confrontación de, ok, voy a caminar o no voy a caminar por donde quiero caminar, ¿no? Y en ese sentido lo que dice Mar es tomar acción, es cierto. Es muy importante, digamos que todos los planetas nos están o nos van a estar acompañando durante todo este año para que podamos ir tomando acción real y voluntaria, bueno, si estamos conscientes, porque si no también el empujón Y no, si no la vida sería, lo va a hacer por nosotros, ¿no? Yo siempre digo que sí, los planetas exacto. es como que la primera vez te hacen así, la segunda te hacen así y a la tercera te dicen, venga ya, y te quitan el trabajo, te divorcias, pero, o sea, que son procesos de decir, es que realmente ni ese trabajo te hacía feliz y después cuando miras atrás te das cuenta de que realmente llevas muchísimo tiempo queriendo dejarlo, pero lo has dejado y la vida te lo ha quitado, ¿no? Y al final... Es como podemos co-crear nuestro destino, es decir, cuanto más conciencia tengamos de quiénes somos y cuáles son las energías disponibles del momento, pues más vamos a poder tomar acción desde nuestra originalidad y nuestra energía única, porque cada persona en ese sentido tiene su rol en el planeta, ¿no? A mí hay una cita de Dane Rudhyar, el astrólogo humanista, que me encanta, que dice que si no sigues tu naturaleza, hay un agujero en el universo donde deberías estar tú. Wow. Entonces es como que cada persona, su carta natal es su máximo potencial y es su naturaleza. No te está determinando ni limitando, todo lo contrario, te está diciendo cuál es el camino de expresión más poderosa.
Mm, Entonces, claro, lo que a una persona le sirve, a otra no le sirve. Y con Venus esto siempre es fascinante, ¿no? Porque va mostrando en ese descenso, que es lo que vamos ahora a comenzar, que en el ciclo de Inanna es cuando, mira, ¿tú estás de acuerdo? Cuando en el ciclo de Inanna, Inanna decide visitar a su hermana Ereshkigal en el inframundo y se va quitando los adornos, ¿no? Es como ujú. te vas quitando todos los velos que te alejan de tu ser verdadero. Y eso es un proceso cíclico que nunca termina, ¿no? Es como que Que siempre tenemos requiere más mucho velos que coraje, quitarnos. Y requiere mm, exactamente mucho coraje. mucha valentía, mucho coraje, claro. Sí, y la creatividad, que la hemos mencionado también en este proceso de fertilidad, que creatividad no solamente es pintar, escribir, sino Mm, creatividad es tener un negocio, formar mm, una familia, montar un trabajo, emprender. O sea, hay muchas formas de ser creativos sí. en la vida. Clarisa Pinkola dice en uno de sus libros que hasta para planchar el cuello de una camisa se necesita creatividad. La creatividad es todo lo que nos permite resolver problemas e incógnitas. Exacto. Ujú, Exacto. Y la creatividad también lo mismo, requiere mucho coraje y mucha vulnerabilidad, porque cuando tú creas algo que es tuyo, que está hecho con todo el corazón, si te lo critican o si lo ujú, rechazan, una parte de ti se siente muy vulnerable, pero es claro. importante, las creaciones no son solamente para ti. Y yo creo que en Mm, ese ciclo de Venus, esa aportación de valor al mundo de cada persona, en un momento también en el que la economía va a cambiar sí. completamente, ¿no? Y que muchas Ujú, de las profesiones que hemos hecho hasta ahora ya no van a existir, pero otras profesiones nuevas van a crearse. mm. Cuanto más abracemos ese salto y esa fertilidad, es como que vamos a Y ir esa con la unicidad, corriente y ¿no? contra ella. Sí. Claro, y esa autenticidad de cada ser humano que se encuentra mucho a través de Venus, porque Venus es la brújula del deseo, la brújula que todos tenemos dentro, que es ese deseo innato que nos va llevando al propósito. Por algo Venus y el Sol están siempre muy vinculados, ¿no? Y por algo parte de esta astrología de Venus no solo se trata de entender a Venus en su signo, en su casa, en tu carta astral, o los aspectos que tengas, sino en qué parte del ciclo naciste y cuál es tu relación con esa Venus y el Sol. Y eso habla de tu propósito, más allá de tus gustos solamente, ¿no? Los gustos son una brújula, un indicador para encontrar ese propósito. Y en cuanto a esto de todo el cambio social, económico, cultural que viene, entre más clara esté la persona en quién es y en qué es lo que tiene para ofrecer, menos conflicto va a tener con este cambio. Al contrario, ¿no? Creo que más va a poder hacer una aportación útil a su entorno, a su familia, a su sociedad, ¿no? Y algo muy importante también que no quisiera dejar de mencionar del ciclo de Venus cuando vivimos momentos como este, porque quien siga la astrología va a ver, o ya está viendo seguramente, que este año la información está por todos lados, ¿no? O sea, la información en el sentido de Neptuno en Aries, no sé qué, o sea, es como que la ansiedad astrológica se dispara y el mundo empieza, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿No? Empieza todo el mundo como a agarrarse de, Dios mío, este año, el año entrante, ese reset, se va a acabar el mundo o no se va a acabar o yo qué sé, ¿no? Hay como una ansiedad colectiva y o sea, la astrología de ciclar, de los ciclos, tanto Venus como Mercurio, que el ciclo de Mercurio es pura alquimia, también es bellísimo, y el de Marte, nos devuelven a la cordura y nos dan un hilo conductor, o sea, dejamos de estar en la rueda del hámster de los tránsitos, que siempre está pasando algo, y yo lo veo como agarrar la rueca, ¿no? El hilo de la rueca, que también gira, pero ya empiezas tú con un hilo a crear, a pararte desde un punto de referencia muy centrado, muy tuyo, para poder navegar todo eso sin la ansiedad astrológica. Entonces, sí, la invitación es, digamos que a investigar, si te llama esto la atención, investigar el ciclo, investigar los ciclos y virar un poco ese enfoque astrológico hacia, bueno, de qué centro me puedo agarrar? Porque si no tenemos un centro, bueno, vamos a girar bastante, pero la Mm. energía está bien centrífuga este año y el próximo. Sí, además es fascinante porque y yo siempre a todas mis estudiantes, ¿no? que enseño astrología, siempre les digo, es como tener un diario y progresivamente conforme vas avanzando en tu aprendizaje astrológico lleva tiempo.
La astrología en Mm, ese sentido es muy capricorniana, claro, lo habla una luna en Capricornio, ¿no? Pero es como, la astrología en ese sentido es como que macera con el tiempo, porque si no son datos. Y es información. sí, Y se convierte en sabiduría cuando ya lo has pasado por tu cuerpo, te ha atravesado a ti y lo has hecho tuyo. Y no solamente es otro astrólogo que te dice esto significa esto y lo otro, sino que tú en tus diarios vas viendo y además vas descubriendo. O sea, yo llevo 8 años siguiendo este ciclo a ujú, rajatabla, mes a mes, ¿no? Con una dedicación. Y justo ahora como que he descubierto muchísimas cosas en este nuevo reseteo mirando a 8 años, 8 años, 8 años. Ha sido, claro. a nivel laboral, ha sido impresionante cómo cada ciclo de Venus en Aries, iniciándose, ha sido una nueva identidad para mí a nivel laboral. Claro, se inicia en mi casa 6. Entonces es Mm, como literal. Y no me había dado cuenta, después de acompañar también a personas, etcétera, hasta hace una semana que empecé a mirar y dije, claro, es que fue cuando empecé a trabajar, cuando me fui a otro país, cuando empecé con la astrología. Ha sido, y entonces, eso solamente lo tienes cuando ya has ido incorporando la astrología de una manera lenta, como ujú. Es más lleva orgánico, no querer correr, literal. ¿no? Ujú. Mm, Sí, la mente siempre va a correr, ¿no? Y digamos que cuando uno empieza, uno está muy voraz de información y está bien, digamos que tal vez es parte del proceso, un poco como esa Venus de estrella de la mañana, ¿no? Hay un poco esa imprudencia, es muy valiente, pero puede llegar a ser un poco imprudente y digo yo que está bien porque es parte del proceso, pero es cierto que la astrología necesita fondo y necesita experiencia en el sentido vivencial, no solamente de lectura o de academia, ¿no? Sino encarnar un poco esa astrología. Y es lo que los ciclos nos regalan, ¿no? Ese camino de tiempo por el cual transitar la astrología viviéndola. Y es muy hermoso cuando se hace en comunidad. Cuando es vincular la astrología es maravillosa. Entonces, ahí está esa invitación. sí, ¿estás de hecho acompañando y se pueden sumar todavía o está cerrado para Mira, acompañamiento con que Venus? yo llevo muchos años, porque yo no soy estrella de la mañana, soy Venus inframundo, Yo también. pero fui muy osada en el sentido en que yo empecé a descubrir esto y lo empecé a compartir de una vez, ¿no? Mm. Entonces llevo muchos años acompañando grupos a ciclar y este año decidí dejarlo. No dejarlo, mentira, no lo voy a dejar, porque no nos sale ya, no lo puedes dejar, ¿no? Pero cambiar la modalidad. Digamos que no voy a hacer un acompañamiento de 18 meses, mes a mes, no. Va a ser a lo mejor incluso más abierto y más libre en mis redes, pero sin quiero ciclarlo más para mí. No sé si es algo de este Aries que me está llamando a vuélvelo a vivir tú como si fuera la primera vez, ¿no? O sea, algo así. Siento esa necesidad de meterme más a fondo yo. Y cuando uno tiene la responsabilidad de guiar un grupo, y si tú lo guías, sabes, uno tiene que estar muy ahí sosteniendo el grupo y es como cuando uno da una clase de yoga también, uno no termina haciendo yoga, sino tiene que hacer su sesión aparte, porque uno está en función de los que está acompañando, de los que está orientando. Entonces, esta vez lo voy a hacer como con talleres puntuales en cada fase, pero no con esa obligación de estar mes a mes con todo un grupo junto. Ujú. Me parece lo mismo fascinante porque me ha pasado igual. Pasado igual. Entonces llevo varios ciclos, ¿no? Acompañando también. Y en este en concreto sí que ahora estábamos aprendiendo, ¿no? Las fases, etcétera. Pero todo el acompañamiento de todos los meses ha sido como la propia Venus me ha dicho, necesitas disfrutarme más. Y, Mm. y yo tengo a Venus en Aries, entonces esta Oh, conjunción es muy cerquita de mi Venus natal, que la tengo a 5 grados, y ha sido como soltar responsabilidad al final también. ujú. Y entonces me parece fascinante, ¿no? Es como Sí. mensaje de Venus y esa es la magia además, que te das cuenta Ujú. de, de que es todo cíclico y quién sabe que dentro del próximo ciclo lo Sí, mismo recibimos la invitación de venga, ahora sí me apetece otra vez, ¿no? exacto. Entonces es soltar también identidades, soltar apegos a proyectos, que hay veces que simplemente nos suponen un peso y Ujú. tal vez simplemente tenemos que dejarlo en barbecho un tiempo y Sí,
retornar a otra cosa y después decir, anda, ahora me vuelve a ilusionar. Yo creo que esa parte del seguir nuestra ilusión, Mm, seguir el entusiasmo, muy ariano. Aries no importante, solamente claro. es agresividad, yo creo que esto No, es muy importante, ¿no? Que yo estoy muy cansada, soy personalmente muy Aries, ¿no? Y es como claro. estoy muy cansada de que siempre se diga que es como el agresivo y el guerrero. Digo, es agresivo cuando no sigue su espontaneidad. Pero si sigue el pulso de forma natural, espontánea y sin frustraciones, sin avasallar a los demás, evidentemente, ¿no? Pero simplemente iniciando, al contrario, es una energía muy inspiradora. Inspiras a otras personas a tomar acción porque tú estás iniciando algo nuevo. Claro, es el Entonces, líder por excelencia. claro, claro, entonces es esa manera de decir, ese Aries negativo ha sido como la versión tóxica, ¿no? Mm, Del patriarcado, que tiene que el ver, paradigma patriarcal, sí. claro, que tiene que ver más allá de hombres o mujeres, ¿no? Muchísimas mujeres tienen una No, versión patriarcal sí, del es un proceso masculino. cultural, claro, cultural, y que está en pleno cambio también en este momento, ese mismo paradigma, ¿no? Por muchas razones cósmicas que no hablamos acá, pero que son muy interesantes, ¿no? Mm, Eh, pero sí, totalmente, es un llamado distinto y hay que seguir esa brújula y uno tiene que ser muy coherente también cuando está guiando estos procesos, porque de qué vale, ¿no? Guiar grupos si yo estoy pasando por encima de mí misma. Entonces tiene que haber una coherencia de fondo, si no, se nota también y no fluye igual. Y yo no tengo Venus en Aries, la tengo en Cáncer y yo soy escuela Leo, digamos que estoy cerrando el ciclo de mm, mi propia escuela Leo, pero sí tengo a Virgo en el medio cielo y ese nodo sur, a lo mejor también es el que me está diciendo ya va, suelta. replantea, ¿no? Desbarata y replantea un poco cómo estás haciendo las cosas. Mm. Es fascinante, de verdad. Y además es eso, que este en concreto de los cinco, y los cinco signos creo que es interesante no mencionar cuáles son los cinco signos donde se producen estos ciclos, pues son Aries, Leo, Géminis, Libra que está pasando a Escorpio, Mm. o Escorpio pasando a Ya. Libra, Escorpio pasando a Libra Escorpio pasando a Libra, y Capricornio. Capricornio. Sí, entonces Ujú. estos son los cinco signos que Mm. Venus en el colectivo está muy enfatizada, ¿no? Y dos de ellos están cambiando, lo cual también, como mencionaba, son Y, ciclos de cientos de años para que esto sí, y están suceda. cambiando de signos regidos por Marte, muy interesantemente, Aries y Escorpio, a signos tanto Libra regido por Venus como Piscis, la exaltación de Venus. Entonces, por eso te decía que ese paradigma patriarcal, cultural, también está en pleno flujo de cambio, porque digamos que el femenino, que ha tenido que estar como en pie de lucha desde hace ya más de 100 años, con todo el surgimiento de los feminismos, ahorita ya puede, digamos que relajarse un poco en las próximas décadas y disfrutarse más en su feminidad sin tener que estar empujando la barrera con cada paso que damos, ¿no? Y eso sumado al, no sé si has visto algo del ciclo entre Venus y Marte, bueno, de la gran saga, creo que en la escuela Mm, sí lo sí, ven, ¿no? Esa danza que en las conjunciones Venus-Marte tiene también periodos de 300 años, en los que 100 años son muy caóticas, muy irregulares, y 200 años son muy rítmicas, son como un vals. Yo digo que 100 años son como el reggaetón cósmico y luego viene un vals. me encantó Entonces, estamos justo en esta década también terminando esos 100 años de el reggaetón reggaetón. cósmico, sí, y entrando de nuevo en 200 años de armonía masculino-femenino, que me parece también que culturalmente va a ser muy lindo de ver. Sí. Además, yo creo que aquí esta invitación a retornar a los planetas personales desde una mirada mucho más profunda, ¿no? Porque yo creo que Sí. muchas veces en la astrología se tiende a superficializar a los personales y yo soy muy pro personales, ¿no? Es como, es tu anclaje primero. O sea, no te puedes ir a Plutón si no tienes encarnada tu luna, porque te estás yendo de tu centro, ¿no? Es como si tu Venus no tiene relación con el signo de tu Venus, te vas a Neptuno y es como que te estás ahogando en el mare magnum Sí. de lo que no puedes controlar. Pero la parte donde sea que tengas tus planetas personales son tus anclajes a quién eres tú, ¿no? Entonces, cuanto más nos relacionemos con ellos desde todo el poder que traen, y no solamente Mm. de que Venus es las relaciones
Sí, los es muy vínculos, la probable. economía. No, es que Venus es mucho más que todo eso. Los mayas la seguían y era la estrella que seguían para configurar el calendario maya. Entonces es como... Kukulcán, claro, y Quetzalcóatl, incluso el mismo, la misma figura crística. Es el Venus en el mismo Apocalipsis creo que lo menciona, ¿no? Yo soy la estrella de la mañana, o sea, es algo muy, 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 muy profundo, tiene digamos que una trayectoria y una vinculación espiritual también, y universal, no necesariamente religiosa, sino espiritual universal, muy hermosa. Y son mucho más profundos de lo que pensamos los planetas personales, tal cual como tú dices, pero lo vemos así solo cuando miramos el ciclo. Si los miramos en la astrología, digamos que superficial, signo casa aspectos, es la punta del iceberg. Debajo de eso, que no se ve a simple vista en el mapa, está todo un código de cada uno de esos planetas que es mucho más profundo y que es interesantísimo además cuando uno empieza a autodescubrirse con ese marco de referencia. Es maravilloso. Mm. Pues ahí está esa invitación. Yo creo que además, si quieren saber más, pues pueden seguir a Caro. Yo también comparto del ciclo de Venus. ¿Y hay algo que te gustaría pues añadir para concluir? Y también cómo pueden, si quieren profundizar más en el trabajo contigo, porque tal vez, por ejemplo, a través de sesiones sí que pueden Ujú. aprender sobre su Sí, configuración de Venus, ¿no? Si ofreces sí, por ese tipo de supuesto, sesiones. claro. Yo tengo sesiones individuales y estoy trabajando, como les dije, en workshops, digamos que específicos para cada fase. Por ejemplo, ahorita estoy con el workshop Código Venus, que justamente te enseña a mirar a Venus en todas sus dimensiones en tu carta natal y no solamente en las dimensiones superficiales. Y ese workshop a mí me toca mucho el corazón porque he visto, digamos que florecer a mucha gente que por mucho tiempo leyó cosas horribles de su Venus en Escorpio, de su Venus en Aries, de su y que tenían como una serie de etiquetas de nunca me va a ir bien en el amor, no me va a ir bien con el dinero, qué sé yo. Y cuando se descubren con otra mirada es que, o sea, entran en llanto, ¿no? O sea, literalmente hay como una reconciliación y eso, más que, digamos que un workshop como una oferta puntual, para mí es una misión, ¿no? Que la gente recupere su poder de Venus, sea donde sea que esté su Venus, ¿no? Entonces tengo esa oferta de ese workshop, tengo las consultas individuales y en las redes siempre estoy compartiendo libremente información sobre todo esto. No Ujú, puedo, o sea, no me puede resonar más y llenarme más el corazón escucharte decir eso, porque claro, a mí la escuela de astrología que me llegó desde el inicio fue la mirada chamánica, ¿no? Y no ujú, hay caída, detrimento, ujú, exaltación, no existe, ¿no? Entonces después yo las he aprendido por otras escuelas, pero claro, al empezar con ese bagaje, cuando después escuchaba otras cosas, me rechinaba muchísimo, digo... No, mi luna en Capricornio es una maravilla, mi Venus en Aries es una maravilla, porque van a estar en decaída, digo, no, sí, para nada. O sea, simplemente a veces no son la expresión cultural más aceptada, a veces puede ujú, suponer un reto, porque pues implica que la energía no se expresa de la forma más pura, porque tiene como otros matices, pero esos límites deterministas, ¿no? De como la tengo en Escorpio, entonces siempre voy a tener una relación compleja con claro. Venus, es como es muy importante Pero con toda esta era de reformular la eso. megadifusión astrológica, eso ha cundido como pólvora y mucha gente se ha sentido mucho. O sea, digamos que es un refuerzo negativo muy, muy determinante, porque habla de tu identidad, ¿no? Cuando buscas la astrología, la buscas para reforzar tu sentido de identidad. Y cuando te encuentras con esas definiciones, wow, se me va a acabar la pila en cualquier momento. Sí, de hecho, no, ya vamos a concluir. Así que abajo tendréis la descripción, los datos para conectar con Caro y de verdad, un placer absoluto porque además tenía sed de encontrar a personas en el ámbito hispano con esta mirada a la Mm, astrología. Así que ha sido sí, como, es verdad. estoy muy feliz. Pues encantada y en cualquier momento nos veremos otra vez a hacer alguna otra Exacto, colaboración. exacto. Un abrazo Un a abrazo, todos y Mar. espero Muchas que os gracias. haya inspirado y de verdad, sí, seguro, estoy segura de que ha sido una fuente de inspiración.